Hola, yo soy Alejandra Lazo, la host de este podcast donde buscamos darle voz a esos pensamientos randoms de nuestra cabeza y solucionar esos procesos que pueden ser algo difíciles, o al menos acompañarnos en el proceso. ¿Nos acompañamos? La curiosidad. Bueno, resulta, pasa y acontece que estaba teniendo problemas muy grandes, una crisis existencial enorme basada en mi carrera, basada en mi futuro. No, estoy yéndome muy trascendental. Resulta que, ustedes lo pudieron notar en los capítulos anteriores, yo dije que creía que mi objetivo de ser actriz era un teen egoísta. Lo sigo creyendo. Que pues a mí me hace feliz ser actriz. A mí, me nutre a mí. Y estar frente a un escenario o frente a una cámara me hace feliz netamente a mí. Y eso me hizo entrar en crisis porque aunque dije que quería soltar esa idea, pues no la solté y seguí pensando como, chance y estoy siendo muy egoísta, como que le perdí la motivación a hacer lo que hago. Le perdí el gusto, le perdí el ánimo. Sí, y no desde el no quiero hacerlo, sino desde el para qué hago esto. Y fue como una crisis en la que yo dije, no, sabes, yo estoy haciendo mal las cosas, lo que yo estoy haciendo no tiene sentido, ¿a qué estoy en estas, no? Y resulta que ingresé a un taller de actuación, yo ya les había contado, o sea que hace 2 semanas no grabamos podcast, creo. La cosa es que entré a este taller de actuación y el director del taller, se llama Eric, muchas gracias Eric, si en algún momento llegas a escuchar esto, nos habló sobre la pregunta del actor. Entonces, como que él nos dijo cuál es la motivación de ser actor, qué es lo que hay detrás de ser actor. Y entonces él nos dijo literalmente la frase de que lo que da la diferencia entre un actor y otro es su pregunta actoral. Y yo dije como, ¿qué? ¿Y qué es la pregunta actoral? Entonces él dijo, la motivación, el por qué haces lo que haces. Y yo estoy pensando que no sé por qué. Y entonces él decía, cuando lo hacen por fama, por dinero, lo que sea, los motivantes son tan vacíos que al final la actuación se siente vacía. Y yo dije, ok, sinceramente no creo que esos sean mis motivantes, aunque creo que es algo que llega. Pero, pues sí, el reconocimiento, ¿no? Y el ser vista, el ser escuchada, el ser, qué sé yo, vista. Y él dijo que hay mucho más que se puede hacer con la actuación, ¿no? Entonces, ¿cuál es su motivante? Es ser el mejor actor, hacer que la gente sienta. Y bueno, por ahí fue, ¿no? Pero la cosa es que él dijo en todo su taller que la intención es que salgamos con muchas preguntas de su taller. Y yo dije, ok. Y ahí empecé a hacer pases con mi pregunta de ¿para qué soy actriz? Y creo que está bien por este momento de mi vida que mi motivante sea encontrar la respuesta a mi motivación por mi carrera. Está bien, o sea, hago pases con el chance en la búsqueda del para qué. Encuentro mi motivación de ser, mi motivación de existir en la vida misma. Porque sí, a ver, el tener mi carrera es bonito y todo lo que quieran, pero sí estaba la duda de, pues, ¿qué hago yo por el mundo, no? Y también es darle valor, también es darle valor a lo que hacemos. Acabo de colgar una llamada con una amiga que siempre es mi polo a tierra, Cami, y ella me dijo, dale valor a lo que haces. ¿Cómo así que el entretenimiento no es útil si es que el entretenimiento es lo que nos distrae de todo lo que es la vida cotidiana? Yo dije, claro, ahorita medio lo estoy entendiendo. Medio estoy introspectando al respecto. Mi motivación era netamente egoísta, mi motivación era netamente ser feliz yo, complacerme a mí, y que no está mal lo que les estaba diciendo en otro podcast, no está nada mal, pero ya me sentí corta en la motivación, me sentí corta en el impulso, y fue empezar a analizar qué es lo que hago yo diariamente en mi vida cotidiana y cómo mi ser le entrega algo a mi carrera actoral. Y creo que en mi vida cotidiana lo que siempre hago es expresar mis emociones para que alguien se sienta representado, para que alguien se sienta identificado, para que alguien se sienta acompañado, tanto en este podcast como en mis videos de TikTok, como en mis lives en TikTok. ¿Y qué pasa con mi carrera actoral? ¿Por qué no le doy mi emoción a los personajes con el fin de comunicar y hacer sentir esa empatía, ese acompañamiento desde mis personajes? Y fue como, creo que voy encontrando la respuesta, ¿saben? Y entendí con este discurso de este director que la vida puede ser de preguntas. Y de hecho, entre más preguntas tengamos, más flujo hay de vida. Mientras más tengamos viva esa curiosidad por aprender, por saber, por encontrar respuestas,
más movimiento tenemos en nuestra vida. Si tú ya tienes la respuesta sobre lo que quieres, lo que eres, lo que serás, ¿qué te mueve? ¿Qué te mueve? Claro, la meta, sí, está bien, pero empieza a ser vacío, y era lo que yo estaba sintiendo, como listo, yo tengo mi meta, que es ganarme un Oscar y trabajar en Hollywood. Tengo mi meta, voy hacia ella, y que queda en el camino, que abrazo, que tengo mientras llega eso, qué estoy haciendo en este instante. Entonces empiezan a ser propósitos vacíos, empieza a vivirse una vida un poco monótona, extraña, triste y depresiva, o bueno, fue lo que a mí me pasó. Entonces llega esta reflexión a mi vida de quiero darles y quiero que se vayan de este taller con muchas preguntas, y yo dije, es que yo vine aquí buscando respuestas, y fue como wow, porque tengo muchas preguntas, tengo muchas incógnitas, quedé con muchas cosas de ok, quiero hacer más, quiero aprender más, quiero entender cómo quitarme esos bloqueos físicos, que fue lo que descubrimos en este taller, cómo quitarme esos bloqueos físicos y ser mejor en mi arte para poder expresar mejor mis sentimientos, para saber que la persona se conecta más con lo que yo estoy haciendo y o diciendo. Entonces fue una búsqueda en la que creo que va dando una respuesta, pero dándome la respuesta voy encontrando muchas más preguntas, y creo que la motivación que estoy teniendo en este instante nace de tengo muchas dudas, nace de quiero más, tengo curiosidad por el mundo, y creo que eso es lo que nos vuelve seres humanos interesantes. Miren que yo soy una persona que rara vez se queda sin tema de conversación, y llevo un tiempito en el que me he sentido menos, me he sentido que no es interesante lo que hablo, que no es interesante lo que veo, lo que tengo en mi mente, y ahora que estoy un poquito más amorosa conmigo misma digo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Si todos los días tienes 2 horas de hablar a personas que no te conocen y se quedan ahí contigo por la curiosidad, por el entretenimiento, por la atracción hacia lo que tú dices. Entonces, ¿en qué momento yo pensé que lo que yo estaba diciendo era vacío, que lo que yo sentía no era válido ni importante, que mi voz no tenía peso? Y mi voz ya tiene peso, pero sentía que era vacía. Entonces, como que me puse a pensar como en qué momento me perdí tanto como para pensar que es vacío, y creo que empezó a ser vacía porque dejé de ser curiosa, dejé de nutrir ese conocimiento. Sí, yo soy una persona que en los últimos meses no, pero anteriormente todo lo que le entraba lo investigaba, todo. Que si encontraba una nueva palabra, la investigaba, la aprendía, la hacía parte de su ser. Yo he contado mucho esta historia, y es que en un rodaje a mí me dieron un libro como prop, entonces era un libro que nada que ver con lo que estaba haciendo, con nada que ver con lo que estaba sintiendo, con nada. Era un adorno porque era para un comercial. Entonces yo tenía que leer ese libro. Claramente yo me puse a leer el libro, y el libro usaba la palabra lisonjeada. Ahí me tienen a mí buscando cómo usar la palabra lisonjeada, qué significaba lisonjeada, en qué ámbitos la podía usar, cómo, cuándo y por qué. Y aprendí una nueva palabra en un ambiente en el que, ¿por qué yo tendría que aprender nuevas palabras? ¿Sí? O sea, porque así se dio. Y eso era lo que a mí me mantenía curiosa, eso era lo que a mí me mantenía con diferentes saberes, que seguramente ustedes dirán, o sea, ¿de qué te sirvió? ¿De qué te sirvió saber qué es lisonjeada? Pues la he usado. La he usado un par de veces, y es mi curiosidad lo que me mantenía siempre viva y en movimiento, porque todo me daba curiosidad, absolutamente todo. Yo tengo conocimientos sobre dronjas, tengo conocimientos sobre medicina, tengo conocimientos sobre derecho, no los más profundos, claramente, porque no soy ninguna de estas cosas, por mi curiosidad, porque yo quería saber más, porque yo tenía preguntas, y en medio de las preguntas pues llegaban algunas que otras respuestas, saberes y demás, que tal vez no me daban la respuesta que estaba buscando, pero me daban conocimiento para ser interesante en medio de una conversación, porque me preguntaba, porque me estaba moviendo, y dejé de ser curiosa, y a la vez dejé de estimar mi charla, dejé de estimar mi discurso diario, dejé de estimar la motivación de mi ser. Entonces, pues crisis. Llegó la crisis, llegó la tristeza, llegó la depresión, llegó el infravalorarme, llegó el caer en este hueco oscuro de la depresión, en el que me ha costado salir, y creo que es muy difícil para mí misma decir es depresión. Y de hecho el primer estímulo que tuve de curiosidad fue porque mi pareja usó una palabra para describir lo que ella estaba sintiendo que yo no conocía. Ahí me tienen a mí en busca de respuestas sobre sus sentimientos, sobre su comportamiento, en donde busqué esta palabra que describía lo que ella estaba sintiendo para entenderla, y fue como wow, aprendí algo nuevo por la sed y la curiosidad que me dio que yo usara esa palabra en específico, que jamás en mi vida había oído, que jamás en mi vida había escuchado ni lo más mínimamente cerca.
Y eso me hizo sentir viva. Obviamente la respuesta no, porque pues no, es un tema delicado, pero me hizo sentir en movimiento, me hizo sentir con ganas de algo. Y entonces fue una construcción de curiosidades, ¿no? Entonces ya estaba súper desmotivada, súper depresiva, súper en automático, y llegó las preguntas, y creo que ustedes pueden ver en los capítulos anteriores, yo estaba tranquila, porque es que tranquila he estado, pero extraña, con una sensación extraña en mi cuerpo de no entiendo qué estoy viviendo, no entiendo qué estoy pasando, no sé qué quiero, y responder qué quiero era tan tortuoso para mí, es que no sé, ¿qué quiero, qué voy a hacer en el futuro? No sé. Y todo fue a raíz de una crisis de carrera. Y ahorita que acabo de tener la conversación con mi amiga, le digo, marica, acabo de salir de una depresión como de un mes, porque entré en crisis de carrera. Y ella me dice, ¿de cuál? Y eso me llena tanto el corazón, porque es como, marica, no puedes sentirte tan poco cuando todo el mundo te ve como una persona que se mueve en tantos aspectos, en tantos ámbitos, que debería estar llena, que tiene una vida cómoda, que tiene una vida que puede seguir luchando por su arte. Y creo que he tenido mucho el discurso de estudiar artes es súper desgarrador, es súper agotante, es súper... Porque claro, no tengo ya las respuestas, y estoy en un afán de tener mis respuestas, y estoy en un afán de tener mi carrera, y estoy en un afán de estar ya en televisión, en cine, Netflix, que me olvido de la curiosidad. O sea, me olvido de vivir, me olvido de habitar. Y mi pregunta diaria es, ¿cómo llego a Netflix? ¿Cómo llego a Hollywood? Son preguntas muy grandes, cuando lo que debí empezar preguntándome es, ¿para qué hago esto? ¿Me va a llenar llegar a Netflix? ¿Me va a llenar llegar a Hollywood? ¿Cómo sé eso? Sí, ¿cómo no me fijo en cómo vivo mi día a día? ¿Cómo pierdo la curiosidad de la vida misma? Y obvio, estoy súper trascendental, pero creo que me está abrazando mucho saber que las preguntas no siempre tienen que tener respuestas, pero que las preguntas, más que entrar en sí o sí encontrar la respuesta y que hay una sola respuesta verdadera y ya, la pregunta es un motivante, la pregunta es movimiento, la pregunta es esa inyección de baterías que necesitamos en nuestra vida diaria, porque imagínense levantarse todos los días y que yo ya tuviera la vida perfecta que quiero, ¿no? Que yo ya estoy en Netflix, que yo todos los días tengo trabajo actoral, que todos los días me recoge la banda de RCN, me lleva al set de grabación, grabo, me desmaquillo, vengo, voy al gimnasio, me acuesto a dormir y vuelve al día siguiente la misma rutina. ¿Ustedes no creen que en ese ir y venir completamente rutinario no entraría en crisis de nuevo? Precisamente porque no me estoy moviendo, porque pierdo, o sea, cuando logro pasitos empiezo a perder ese estímulo interno de amar lo que estoy haciendo. No me ha pasado, no me he perdido en esa rutina específicamente porque no hemos llegado a ese punto, pero si yo no busco esa motivación diaria, esas preguntas diarias, esa curiosidad diaria por vivir, ¿cómo voy a gozar después cuando tenga esa meta grande? ¿Cómo si volvemos nuestra vida a un único objetivo, llegamos a ese punto y pasa lo de Buscando a Nemo, que me parece súper poético, cuando los pececitos cuando los pececitos logran salir de la pecera, los ponen en bolsas y ellos empiezan a girar hasta el mar, llegan al mar en bolsas, se quedan en el mar en bolsas, y el pececito, el pez globo dice, ¿y ahora qué? Exacto. Si no seguimos con la duda, si no seguimos con ese motivante, va a llegar la meta y será, ¿y ahora qué? Porque necesitamos ese impulso diario, ese impulso, esa curiosidad de ser, de existir, de habitar, porque si no nos consumimos, y me estaba consumiendo. Sí, no. Igual todo me empezó a ir un poquito regulimbis. Empezamos a tener crisis un poquito económica, un poquito de un poquito de acá, un poquito de allá. Y empecé a asumirme en de malas noticias, malas noticias, malas noticias. Hasta que llegó un día y dije, en medio de mi crisis, ¿no? Esto no tiene que ver con preguntas y respuestas, sino con mi crisis. Iba en el Transmilenio a mi clase y todo el camino iba un hombre rozándome. Ya sabrán qué. Y yo soy una persona que por el miedo no reacciona. Pero todo el camino yo iba con la lágrima aquí, pensando en ¿por qué tiene que pasarme esto? ¿Por qué las mujeres estamos tan expuestas a este tipo de vulnerabilidad tan asqueroso? Y ya yo iba en el Transmi en crisis existencial profunda, sintiéndome vulnerable. Me bajé y dije, ok, ya está, ya pasó, de la mano del dolor y sufrimiento. Ya, dolió porque fue horrible tener que sentirme vulnerada por un tipo
que no voy a volver a ver en mi perra vida solo porque el pinche pendejo no tiene fuerza sobre su cuerpo, ni inteligencia. Y ya, porque él va y sigue tranquilo su vida y yo voy a estar torturándome. Y ahorita les cuento algo que me pasó también. ¿Por qué él puede seguir con su vida y yo no? Ya. Y creo que ese fue el día en que yo dije, se acabó mi modo automático. Se acabó. Y eso fue, creo que el miércoles de la semana pasada o jueves de la semana pasada. La vaina es que yo me bajé del Transmilenio y dije, ya. Estoy cansada de estar triste, estoy cansada de estar así, estoy cansada de sentirme tan pesada, tan densa, tan oscura. Porque era lo que yo sentía, como que mi aura entera transmitía oscuridad. Como que yo ya no podía brillar, como que yo estaba densa, muy densa. Y me bajo del Transmilenio, cosas de la vida, me golpea un indigente. Cogió su bolsa que tenía en la mano y me golpeó, porque sintió que estaba siendo atacado por mí. Y yo dije, claro, tengo una onda tan oscura, tan profunda, que me pega un indigente y mi reacción sería... Ya, marica, ya, ya, suficiente. Acabo de bajarme de un Transmilenio sintiéndome acosada a que un indigente me pegue. Y fue como... Pues seguí caminando porque pues ¿qué hace uno después de que lo golpeó un indigente? Seguí caminando y dije, puta, mi dignidad por el piso, porque un indigente me golpeó porque pensó que yo le iba a hacer algo a él. Mi dignidad por el piso, pero no pasó nada. Y me empecé a reír y dije, marica, ¿a quién le pasa esto? ¿A quién le pasa esto? A mí y al chavo. ¿A quién un indigente coge una bolsa y le pega? A mí. A mí. Y dije como, ya... O sea, hasta es gracioso y dije como ya, marica, ni siquiera me dolió, ni siquiera para sufrirlo, es una anécdota más en la vida y creo que yo había visto mucho mi vida como una anécdota más y siempre que salgo a mí me pasan cosas curiosas que me dan contenido, que me dan motivación porque yo soy curiosa por cómo se desarrolla la vida, por cómo nos movemos en el mundo y siempre es como ve y ya, ¿sí? Desde la curiosidad de por qué el indigente tuvo miedo de mí, tanto como para golpearme. En cambio, cuando estás con la onda oscura, como que ves todo desde, marica, me golpeó un inte, por Dios, o sea, me va a pegar sarna, piojo, lo que sea, no sé, ¿sabes? Como que uno empieza en una onda súper negativa que ya está bien, o sea, ya la viví, ya la habité, ya necesito sacarla de mi ser. Y me pasó algo muy triste el sábado, y es que yo viajé a la ciudad de Medellín, y en Medellín me encontré a una persona pastusa. Yo no voy a Pasto hace años precisamente por el miedo de encontrarme a esa persona, a mi abusador. Y me lo encontré de frente en Medellín. Un día X, un día normal. Y yo dije, puta. Primero la sensación que tuve fue horrible y siempre pensé que era un momento que nunca pensé que iba a llegar. Precisamente por eso evito tanto ir a Pasto. Y llegó. Llegó en la ciudad menos esperada, en el momento menos esperado. Y claro, obviamente fue un baldado de agua frías. Obviamente fue como... Fue muy doloroso, fue muy feo. No se lo deseo a nadie y lamento mucho a todas las personas que tienen que vivir cerca de su abusador. Pero lo vi, sufrí, lloré, me dolió un montón. Y recuerdo la escena y digo, parce, yo lo vi y mi cuerpo entero hizo mientras él estaba cagado de la risa. Obvio, dolió lo que tuvo que doler y recordarlo me genera dolor, pero fue como ya, no le puedo entregar más mi paz a esta persona, no le puedo entregar más mi paz a este momento, no le puedo entregar más sufrimiento a un dolor. Y me pareció súper curioso porque yo venía diciéndoles como, es un dolor de hace 6 años, ya, ni que me lo recuerde. La vida, ¿lo estabas olvidando? Te lo recuerdo. Y entonces es como, bueno, la vida me puso a prueba. La vida me dijo, ¿tú quieres soltar esto? ¿Estás lista para soltarlo? ¿Estás lista? ¿Qué quieres hacer con ese dolor? Y desde ahí tengo esa pregunta. ¿Qué hago con este dolor? ¿Qué hago con la piedra que a mí me dio verlo tan feliz? Mientras a mí verlo me destrozó la vida. Un ratico, porque no iba a permitir que me la destroce más. ¿Qué tengo que hacer con esa motivación que me dio la vida? Porque yo ya dije, ya quiero soltar este dolor. Yo dije, ustedes lo tienen en los podcasts anteriores, es que es maravilloso. Como la vida dijo, lo está soltando. Y la vida me puso esa pregunta de nuevo, me dijo, ok, vas a soltar el dolor, ¿qué vas a hacer? Y obviamente tengo un motivante interno muy grande, pero a la vez tengo mucho miedo. Y es como, estoy permitiendo que esa persona siga cagada de la risa en la calle y yo con la preocupación de que seguro se lo vuelva a hacer a alguien más, como me lo hizo a mí. Y esa persona está fresca y tiene su vida perfecta. Y yo estoy con el rencor acá, activo, prendido. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer con esto que siento? ¿Cómo saco esa emoción para mi vida? Y llega a mi vida este personaje que estaba haciendo en el taller, que era una persona abusada. Y fue como, préstale esa emoción al personaje. Mira lo que puedes contar desde tu dolor para que alguien más se sienta abrazado. Mira lo que puede hacer tu vida, tu dolor, tus tristezas, tu oscuridad
en pro de tus personajes para que le llegue a alguien más. Y conecté todo y fue como... Obvio no deseo a nadie este tipo de situaciones, espero que ya dejen de pasarme este tipo de situaciones porque ya, por Dios. Pero me ayudaron a encontrar motivante dentro de mi carrera, me ayudó a hilar mi situación, mi crisis con mi mundo actoral. Y fue como, en verdad, tengo que ser curiosa, tengo que preguntarme más, tengo que estar en función de mi creatividad con mi vida y dejar de sufrirla y el sufrimiento volverlo creación. Y este es el ejemplo de Frida Kahlo, que todo el mundo lo da y todo el tiempo es como ella vio sus alas en su enfermedad y ella potenció su vida, su arte desde su enfermedad. ¿Por qué? Si ella pudo, yo no. ¿Por qué? Porque yo estoy en un mundo tan oscuro, en un momento tan oscuro, tan de crisis que no logro ver más allá de lo que pudiera ser por la falta de curiosidad, por la falta de preguntar, por la falta de movimiento. Y lo que quiero traerles en este podcast es eso, es muévanse, busquen esos impulsos, abracen esos impulsos. Y las vidas son difíciles, vivir no es fácil, vivir no es una rosita hermosa, preciosa, sin espina. No, la vida es esa rosita hermosa, preciosa, con espina. Es parte de vivir. Y si no nos movemos, si no estamos en función de la motivación, de la creatividad, de lo que ustedes necesiten en su vida, nos empezamos a apagar. Y a mí, en este instante, me da calma la curiosidad, me da calma el saber, me da calma el... Parce, siempre he sido una vieja que se mueve, siempre he sido una vieja curiosa, tan así que consigue trabajos en lugares cero planeados, me he sentido menos olvidando todo esto y la vida me ha traído personas que me dicen, oye, tú dejas huella, deja de joderte la mente pensando que eres tan insignificante para el mundo, porque siempre me he creído súper insignificante, siempre me he creído súper, ni siquiera el granito de arena en el mundo. Entonces, el tener curiosidad sobre mí no puede ser lo que también me latigue tanto como para decir, no soy nadie, porque somos alguien, siempre somos alguien en la vida de cualquiera. Y sé que este podcast ha estado como revuelto con muchas crisis, pero me ha sacado de este hoyo de pensar que no soy nadie, me ha sacado de este hoyo de soy insignificante, de no hago ni por el mundo. Me ha sacado de este hoyo esa frase. No solo es necesario tener respuestas en la vida, las preguntas son muy motivantes y la búsqueda de esas preguntas son las que nos llevan a vivir. La curiosidad es lo que nos lleva a vivir, es lo que nos lleva a movernos. Al menos en mi caso, a mí me da curiosidad aprender cosas de diferentes sitios. Entonces busca, deja de ser perezosa, y esperar que el mundo te resuelva. No, tienes preguntas, búscalas, busca nuevas preguntas, estimula nuevas preguntas, busca curiosidad, busca en ti o en el mundo algo diferente a lo que estás viviendo para buscar ese estimulante. Y está bien hacerse muchas preguntas y está bien llenarse de preguntas siempre y cuando sean motivantes y no esclavizantes. Sí, mientras sean ese motor que te impulsa, no eso que te hace pensar no, ya, porque eso fue lo que me pasó. Yo dije, ¿para qué soy actriz? Desde el punto de desde la tristeza, desde el soltar, porque ¿para qué hago esto? Cuando pude decir ¿para qué? Lo busco, lo encuentro y veo por qué quiero esto, veo qué es lo que nace en mi corazón y qué puedo hacer con esto que estoy haciendo. Y en la búsqueda de eso puedo ser algo más que la depresiva, puedo ser algo más que la persona que ya se rindió de su carrera. Entonces vean las preguntas que tienen en su vida como motivantes para búsqueda de respuestas. No necesariamente van a tener la respuesta, pero que la búsqueda los motive y que la búsqueda los mueva, que nada los haga quedar en un ¿para qué? Desde la tristeza, que sea un ¿para qué? Desde el impulso. Y bueno, con esto llegamos al fin de este podcast. Sé que fue un podcast bastante existencial, pero es que ando bien existencial y ando intentando abrazar de nuevo mi vida que había soltado ya. De hecho, les voy a decir algo muy triste, que es parte de la depresión y espero que a nadie le pase, pero mi discurso interno, ya ni siquiera yo lo estaba llorando, mi discurso interno. Yo toda mi vida dije que iba a pasar al otro plano a mis 27 años y tengo 27 años. Y creo que mi discurso interno este último mes fue, seguramente ya no me puedo proyectar porque mi fin está cerca. Y ya no lo decía porque ahorita vuelve a darme miedo porque ya me siento viva de nuevo. Mi discurso interno estaba haciendo como se acerca y pues ya se acercó, va a pasar y por eso no logro proyectarme, por eso no logro motivarme, por eso no logro ser, porque va a pasar, ya voy a dejar de existir y pues ya, o sea, como que había una resignación interna a mi muerte, no puedo decir esa palabra, pero ya saben.
a mi desaparición de este mundo, que dejé de motivarme. Y ahora que digo como, bueno, y puede que sí, ¿no? Puede que sí sea cerca mi fin o no. Yo quiero que mi fin sea así de triste, así de desolado, así de resignado. No, preciosas. Tengo que encontrar la motivación, y si la motivación la encuentro en las preguntas, perfecto. Ustedes encuentren su motivación, no se dejen aplacar, porque puede que sea cierto y que el día de mañana ya no existamos. Pero entonces, ¿qué hicimos por nuestro paso por la vida? ¿Queremos que sea así de triste y resignado? No, ¿verdad? Queremos hacer algo con nosotros y está bien hacerse estas preguntas para que te muevas. Ahora sí, ya que dije la última frase que estaba horrible dentro de mi ser, que ya lo que les digo, vuelve desde el miedo, no desde la resignación, lo que me dice que ya estoy viva de nuevo. Ahora sí, cerramos el podcast, sí, creo que sí. Cerramos la idea, no vivan vivos, no estén muertos en vida. Vivan la vida, motiven, busquen esos estímulos y no se dejen llevar. Los quiero mucho, muchas gracias por acompañarme. Por la tristeza, no se dejen llevar por la tristeza. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo capítulo. Muchas gracias por estarlos viendo, por compartirlos y por hacer que este podcast vaya creciendo poquis a poquis o con pasos grandes, como ustedes quieran, pero compártanlo. Vívanlo, si les sirve díganme qué les está sirviendo, si pueden darme consejos para mis crisis, adelante, sean siempre bienvenidos, yo escucho todos los consejos porque todo puede servirme. Los quiero mucho, gracias por acompañarme, nos vemos la siguiente semana, compártanlo.